Tiempo que acaba, tiempo que empieza. Dice San Pablo que Cristo llegó en la plenitud de los tiempos. Esa afirmación ha dejado, queridos hermanos, tras de sí un reguero de inquietudes y sugerencias. Se le han buscado explicaciones políticas, religiosas, filosóficas. Algunos historiadores piensan que se refiere a la grandeza de la obra de Augusto, cuya alabanza era por entonces un tópico entre los dirigentes imperiales, hasta entre los poetas, porque el mismísimo Virgilio llegó a decir que Augusto había inaugurado un tiempo nuevo, equivalente a una segunda fundación de Roma. Tales versiones, queridos amigos, se tropiezan con el carácter de San Pablo, que no parece muy propicio a la adulación. Otros tratadistas se ciñen al terreno de lo religioso y creen que el apóstol alude al cumplimiento de todos los trámites y profecías previos a la redención cristiana. Esto parece más verosímil. Sin embargo, cada vez hay más partidarios de la opinión de que San Pablo, al hablar de la plenitud de los tiempos, lo hacía con un marcado carácter o con una marcada intención filosófica. Ese término, los tiempos, posee un significado muy concreto en la mente de sus contemporáneos. Era creencia generalizada por aquel entonces que los tiempos se renovaban como las estaciones naturales y arrastraban consigo los acontecimientos por encima de la voluntad de los hombres. Se trata en suma del destino imaginado como una rueda incesante. Cada tiempo equivale a una vuelta, a un ciclo vital, con sucesión de las épocas, prósperas o desventuradas. Los historiadores de las religiones y de las filosofías de la antigüedad establecen el origen de esas visiones cósmicas en la India, desde donde emigraron a los pueblos del Oriente Medio, también a Israel y a Grecia. Entre los judíos encontraron la oposición de un sacerdocio que explicaba los acontecimientos por la voluntad de Yahvé, unas veces satisfecho, otras veces contrariado por la conducta de la comunidad escogida. El hecho es que, pese a la predicación sacerdotal, reforzada por la voz de los profetas, las masas israelitas se empaparon en el fatalismo de los ciclos temporales, permaneciendo de forma constante en una superstición que con frecuencia degeneró en la idolatría. Recuerden la ira de Moisés al encontrarse al pueblo en torno al becerro de oro. Había de repetirse muchas veces, como saben, en las sucesivas generaciones proféticas. Otro tanto ocurrió entre los griegos. Allí la creencia en el eterno retorno fue contestada por los filósofos en misión paralela al sacerdocio entre los israelitas. Cuando nació el cristianismo, Grecia se encontraba dividida entre dos grandes tendencias que responden a un doble carácter del alma helénica: puerto de cara al Mediterráneo, puerta de cara al Asia milenaria. Hay una Grecia navegante, realista, para la que solo existe el tiempo presente y solo merece confianza la razón. Hay otra Grecia continental, espiritualista, preocupada por la vinculación estrecha entre el pretérito y el futuro, por el misterio de los tiempos. En la expansión helenística, mis queridos hermanos, es lógico que prevaleciera el racionalismo frente al pesimismo circularista, por tratarse de una empresa marítima singular.
Los romanos culpan a los griegos de haberles inoculado un descreimiento que los desvinculaba de sus tradiciones, en cuyo espíritu se forjó el imperio. Esta acusación recae principalmente sobre los filósofos, dotados de una enorme influencia a través de la enseñanza de los pedagogos, educadores, por cierto, de los hijos de la aristocracia latina. Sin embargo, permítanme que les diga que la cuestión no debe plantearse exactamente así. Al comienzo de la predicación del cristianismo, el mundo helenístico es frontalmente racionalista, aunque esté entablada una polémica muy recia entre las distintas escuelas filosóficas. Tanto los estoicos como los neopitagóricos defendían la vieja convicción de que el tiempo se renueva con el paso de las épocas y dedicaban un gran esfuerzo intelectual a descubrir qué leyes rigen los ciclos del gran reloj del universo, tratando de encontrar así las claves del destino humano sobre la Tierra. El estoicismo tuvo una considerable extensión por todo el Mediterráneo a través de su ética de la resignación. ¿Por qué les digo todo esto? Creo que porque con lo dicho es suficiente, mis queridos hermanos, para hacernos una idea de lo que San Pablo quiso expresar al referirse a la plenitud de los tiempos. En esas palabras se alían lo religioso y lo filosófico. Mejor dicho, una idea religiosa aparece envuelta en una terminología filosófica. Todos los ciclos temporales han sido clausurados, todas las promesas proféticas han sido cumplidas. El tiempo de Cristo ha dado comienzo. ¿Qué pasa con nosotros, el hombre de nuestros días? Al hombre de nuestros días le resulta difícil comprender el planteamiento de una polémica que se sale por entero de sus alcances. Y hay una razón fundamental, ¿saben cuál es? Es que hoy asociamos el concepto de tiempo al de espacio, a través de nuestra, yo diría, gran obsesión, que es la del movimiento, la velocidad. Sin embargo, piensen una cosa, el movimiento era entonces un factor de segunda categoría, mero impulso para los dos auténticos protagonistas, el gran par de fuerzas, tiempo y acontecimiento, enlazados siempre, girando juntos. Esta asociación era tan fuerte que en gran parte de los idiomas de entonces había una palabra común para designarlos, como si se tratara de un mismo concepto. Desde el latín más antiguo, tempus, significa también suceso que escapa a la voluntad del hombre. Piensen que todavía nuestra habla conserva vestigios claros de tales creencias seculares. Por un lado, llamamos tiempo a la climatología y por otro al destino individual o colectivo, cuando decimos malos tiempos nos han tocado vivir o ya vendrán tiempos mejores. Nos estamos, hermanos, afirmando en una mente ancestral cuya concepción cíclica no ha muerto, ni mucho menos. En los años 60, un investigador observó que el hombre histórico, el que se llama a sí mismo moderno, sigue conviviendo y luchando en nuestros días con el hombre antiguo, firme en la idea del eterno retorno. Estos conceptos se asocian, según el historiador Elíade, por regla general a la mente industrial y a la mente agrícola, respectivamente. Creo que me hago entender. Y en el habla de Cristo, tan profundamente compenetrado con el mundo rural, se distingue
perfectamente el tiempo de los tiempos. Reprocha a los fariseos, me viene ahora a la cabeza, que saben vaticinar el tiempo que hará al día siguiente, pero desconocen las señales de los tiempos, de los acontecimientos próximos. ¿No les recuerda esto a nada? San Pablo utiliza con frecuencia la idea de plenitud. A los colosenses les habla de la plenitud de la divinidad de Cristo y a los romanos de la plenitud de las naciones. Fíjense cómo utiliza este término. Se trata, creo yo, de una imagen bastante usual, tanto en el mundo pagano como en el judío, el ciclo completo, el, el cáliz hasta los bordes. Así pues, en esta frase, la plenitud de los tiempos, está expresada la conciencia cristiana de que la redención termina una edad y comienza otra. Lo que termina es, hermanos queridos, la sujeción del hombre al destino, a la fatalidad. Lo que surge es la libertad para la realización de la historia desde los propios actos del hombre. Cuando Cristo habla de las señales de los tiempos, está diciendo a los fariseos que no comprenden que sus actos, la división interior, el desprecio a los pueblos vecinos, la complicidad con la violencia de los insurrectos, el olvido del mandato del amor, van a traer la ruina sobre Jerusalén. No por ninguna maldición fatídica, y aquí es donde quería llegar, sino como consecuencia obligada. Ha pasado la edad de los presagios, se inicia la edad de los merecimientos. ¿Qué me dicen? Para dar esa formidable batalla liberadora en dos frentes culturales, el cristianismo no podía limitarse a ser una religión, sino que hubo de pertrecharse con las armas de la filosofía y de la dialéctica. Todo eso es lo que después ha configurado nuestra apologética, a la que ahora parece que hemos querido renunciar. Esto parece haberse olvidado, queridos hermanos, cuando tiene una importancia de primer orden, y si algún aspecto de lo que acabo de explicar en este vídeo no lo han comprendido bien o no he sabido explicarlo de la forma lo suficientemente clara, les invito a volverlo a escuchar. Porque sin ese factor quizá el cristianismo nunca se hubiera extendido por el área cultural grecolatina, reduciéndose a los límites de una doctrina más en disputa dentro de las sinagogas hebreas. Así es. ¿Y saben a quién corresponde el mérito de la evangelización total? Claro, a San Pablo. A San Pablo corresponde el mérito de la evangelización total sin distinción de personas. Por eso es llamado el apóstol de los gentiles, y de ello hablaremos próximamente. Filosofía frente a los filósofos. Religión frente a los sacerdotes. Esto convierte al apóstol San Pablo en una personalidad que se presta a la crítica, asediado y desfigurado por tantos y tantos detractores. En más de una ocasión he hecho algún vídeo hablando de que los actuales jerarcas vaticanos no soportan a San Pablo. Lo que ellos no hacen es
sobrepasar sus antipatías patológicas para plantearse en qué consistía realmente la dialéctica del cristianismo en expansión. Nos vemos muy pronto.